Mira, Nicolás, yo creo que nada justifica los actos de violencia cometidos en vivienda. Congresista, no lo estamos escuchando. Por favor. Ahora sí, tenemos ya Hola, Ahora sí estamos conectados. Ahora sí lo escuchamos, congresista. Nicolás, ¿Qué pasó buenos días. exactamente? Buenos días. Bueno, en Puerto Maldonado desde el 4 de enero hay un acatamiento parcial de la huelga indefinida decretado en la macro-región sur. Hay un sector que ha decidido acatar esta huelga y viene primero que han bloqueado toda la carretera interoceánica. Hay cerca de 200 a 300 vehículos parados en la vía. No hay acceso a Puerto Maldonado, más de la que los mismos huelguistas permiten. En Maldonado al principio fueron marchas pacíficas y posteriormente pues se fueron tornando ya con algunos signos de violencia. De tal manera que hasta el día de hoy las actividades económicas y productivas están totalmente paralizadas y hay un enorme desabastecimiento de artículos de primera necesidad, combustibles, como tú comprenderás. Y lógicamente nuestra posición ha sido de no compartir esa decisión y yo lo he expresado públicamente aquí en los medios de mi localidad. Luego de ello, hace 2 días, la ciudadanía de manera espontánea ha organizado su propia marcha, los ciudadanos que no están de acuerdo y han marchado y bueno, al final de la marcha hubo un enfrentamiento, por decirlo así, con un sector de los que respaldan las movilizaciones y se generó una situación de violencia que lamentablemente, que gracias a Dios no llegó a mayores. Entonces, el día de ayer vinieron un conjunto de ciudadanos del sector de La Pampa, que es cerca de 80, 100 kilómetros de Puerto Maldonado, vinieron en camiones, en trailers, en reacción a esta marcha organizada de manera espontánea por la ciudadanía y con la finalidad de dar, entre comillas, pues un escarmiento, una respuesta a esta movilización. Y ayer han marchado y se han apoderado de la ciudad y ya en horas de la tarde, a las 6:30 aproximadamente, se han dirigido a mi domicilio donde ya habían amenazado, ya circulaba en las redes amenazas, no solo contra mí, sino contra el domicilio de las otras autoridades, además en contra de las propiedades de los organizadores o de los ciudadanos más visibles en la marcha que le han denominado la Marcha por la Paz de hace 2 días. Y se ingresaron violentamente al domicilio y han hecho los destrozos, han pretendido prenderle fuego y bueno, la policía llegó y no permitió que esto se consumase y gracias a Dios también no han habido daños físicos, ¿no? A mis familiares que se encontraban en ese momento en la vivienda, ¿no? Ahora, Pero que han hecho destrozos evidentemente y que han esto es, hecho y luego llegó la policía y se ahora, retiraron evidentemente, raudamente, congresista, que esto es obviamente en la algo, furia de la noche, ¿no? el congresista, esto es algo absolutamente reprobable e injustificable. Pero la pregunta que yo le hago es, ¿qué es esto? Es decir, ¿qué está pasando con la relación entre los congresistas y la sociedad y la gente que los eligió supuestamente, a quien supuestamente representan? O sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué es una señal de un grupo minoritario de provocadores y violentistas o es una expresión de la molestia en Madre de Dios con respecto a su representación política y al Congreso de la República? ¿Cómo interpreta usted lo que ha Bueno, pasado? mira, Nicolás, yo creo que nada justifica los actos de violencia cometidos en vivienda, nada justifica los actos de violencia que viene pasando en el país a todo nivel, el ataque a la vivienda y el incendio de la casa del colega Flores Acachi en Puno, el ataque a una propiedad del congresista Alejandro Soto también en la ciudad del Cusco, ¿no? Nada justifica eso. En el caso particular de Madre de Dios,
Evidentemente hay sectores que no están de acuerdo con mi gestión, hay sectores que critican y que no comparten mi punto de vista, lo cual es natural, ¿no? Tú y yo como actores, en tu caso de los medios de comunicación y en mi caso político, entendemos que no siempre va a haber unanimidad ni en el rechazo ni tampoco en la aceptación. Pero nunca en Madre de Dios ha habido un nivel de violencia de esta naturaleza. Y en el caso concreto de lo que está sucediendo en este momento, la mayoría de la ciudadanía, la mayoría de la población de Madre de Dios no está respaldando estas medidas. Han habido cerca de 6 a 7 días de marchas y los marchantes, en su gran medida, no digo todos, son ciudadanos que han venido de la zona de La Pampa, que está a 80 100 kilómetros de Puerto Maldonado. Tal es así que el que preside el Comité de Lucha de Madre de Dios es el presidente del sector de La Pampa, un sector muy conocido en Madre de Dios y a nivel nacional, y también respaldado por algunas organizaciones locales de Puerto Maldonado. Entonces, como yo he expresado mi punto de vista contrario a la movilización, que no me parece que es la salida a una huelga indefinida, que le vamos a hacer un enorme daño a la economía regional, ¿no? Yo he expresado punto de vista acá en los medios de comunicación. Mis votos son en determinado sentido por mis principios, por mi forma de entender la política y la realidad nacional. También eso evidentemente los ha disgustado, no es de su agrado, y lo que hay en el fondo, Nicolás, es que estamos ahora entrando a una espiral de violencia y una espiral de intolerancia. O sea, yo no estoy de acuerdo con lo que dice el señor Lucar y me voy a Radio Exitosa y apedreo la radio. De ninguna manera puede pasar eso. Yo puedo discutir contigo, puedo debatir, pero no vamos a llegar ni a violencia verbal ni física, porque estamos en una sociedad democrática, estamos en el siglo XXI y no podemos dirimir nuestras controversias a pedradas o quemando locales. Claro, pero o sea, eso es lo que a mí en el fondo me preocupa y es la expresión de una situación de violencia que algunos promueven. No, claro, yo por eso he dicho que es absolutamente injustificable la acción de violencia contra su domicilio, ¿no es cierto? Que esto es inaceptable e injustificable. Lo que le decía es la interpretación de lo que del trasfondo que pueda haber acá, que tiene o no que ver, y eso es la gran interrogante, con lo que la gente espera del Congreso, porque estamos en una situación políticamente muy complicada, donde la salida de esta situación para algunos es la renuncia de la salida de la señora Dina Boluarte para que se adelanten las elecciones. La otra salida es que la señora Dina Boluarte permanezca, pero que el Congreso de la República adelante las elecciones para el año 2023. Y la pregunta es, ¿cuál es la posición de Alianza para el Progreso? ¿Cuál es la posición de Alianza para el Progreso ante esta situación tan crítica? O sea, ¿está de acuerdo Alianza por el Progreso con la estrategia que ya ha costado la vida de 48 personas? 47 civiles y un policía muerto. ¿Les parece bien lo que está haciendo el señor Alberto Tarola desde la presidencia del Consejo de Ministros? O sea, ¿cuál es la posición de APP como partido para salir de esta crisis? Nosotros hemos señalado desde el principio, Nicolás, que lo que la sociedad, lo que un sector del país está reclamando en las calles, el Congreso ha recortado su mandato. Segundo, ha fijado un cronograma electoral. Y tú sabes bien que para ello el Congreso convocó al presidente del jurado, al presidente de la OMPE y de la RENIEC. Y hemos discutido durante toda una mañana la posibilidad de los plazos, de las fechas. Y recuerdo muy bien que el presidente del jurado señalaba con la jefe de la RENIEC que se necesita por lo menos 14 meses para realizar elecciones justas, transparentes y legales. En el caso de APP, que es lo que me preguntas concretamente, nosotros votamos en la primera oportunidad porque las elecciones sean en diciembre del 2023, entendiendo que era el plazo, digamos, siendo menor al pedido por el presidente del jurado, de alguna manera recogía esta exigencia de un adelanto mucho más cercano. Lamentablemente esa votación no alcanzó los votos necesarios de 45 a 47 votos y se fue a una segunda votación donde tuvo mayor unanimidad la propuesta de abril del 2024 en el entendido que era un plazo técnicamente razonable y donde hay que decirle también a los ciudadanos de que si estamos exigiendo
de que estos actores políticos actuales se vayan, porque el grito es que se vayan todos, ¿no? Nos vamos a ir, pero tenemos que irnos con responsabilidad. Y si hacemos las elecciones, como señalan, en 6, 5, 4, 8 meses, porque se dan diversas fechas, uno, que no van a ser elecciones justas, legales y transparentes, como lo denominó el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y segundo, va a ser con los mismos actores, porque tú que eres un periodista bien informado, Claro, sabes que en este pero momento Eduardo, pero hay eso, 15 agrupaciones políticas que están pugnando por inscribirse. Y si claro, se hacen en elecciones sin incorporarlo, van a ser con los pero esto mismos es un actores, de tal asunto, pero manera es un que quienes asunto de ahora se decisión política, van a ser los Eduardo. que pronto van a volver. No, pero el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el mismo día que se introducía a debate este tema en el Congreso, hizo una declaración pública sosteniendo que sí era posible hacer las elecciones en 2023, pero que para hacer las elecciones en 2023 había que sacrificar algunos procedimientos, como por ejemplo las elecciones primarias abiertas. Eliminar las elecciones primarias abiertas te permitía acortar notablemente los plazos, pero no solamente eso. Fernando Tuesta Soldevilla ha dicho que, que probablemente uno de los especialistas en temas electorales más calificados dice que es absolutamente posible hacer las elecciones en septiembre del 2023 y la segunda vuelta en noviembre del 2023. Y que para eso, por supuesto, no va a haber elecciones primarias abiertas y va a haber que realizar otros ajustes para permitir la mayor participación de los partidos y fuerzas políticas, ¿no es cierto? Así como el tema de la inscripción de partidos, es decir, que tú tienes que estar inscrito en un partido un año antes y que esos plazos para esta elección tendrían que también ser modificados. Es decir, todo tiene respuesta técnica y todo tiene solución si hay la voluntad política, pero si los señores del Congreso quieren quedarse hasta el 2024, hasta julio del 2024, es decir, hasta dentro de un año y medio, es otra cosa. Pero si el Congreso tiene la voluntad de adelantar los plazos de la manera más responsable, es decir, que estos sean los más prontos posibles, eso puede ocurrir. Es una decisión política que está en manos de ustedes, congresistas. Por eso, como tú bien señalas, Nicolás, y citas al presidente del jurado y al señor Tuesta, que evidentemente es un experto en el tema, estamos hablando precisamente de sacrificar los pasos y las fases que ellos mismos sustentaron en el Congreso, que eran obligatorias, que eran necesarias para el país, porque estamos hablando de elecciones internas y nos quejamos de la calidad, nos quejamos de los antecedentes, nos quejamos de la idoneidad de los parlamentarios, y precisamente son las elecciones internas las que permitirían, en todo caso, hacer un filtro de los candidatos al Congreso de la República y evitar que prontuariados, sentenciados puedan estar postulando, o donde la influencia del dinero o la cercanía a los dirigentes del partido permitan la postulación. En todo caso, como tú bien dices, Nicolás, en el caso de APP, nosotros estamos dispuestos, como lo hemos demostrado en la votación inicial, a conversar esta posibilidad. Creemos que hemos actuado correctamente al momento de decidir. Votamos por diciembre de 2023, no ganó esa posición y luego se llegó a consenso en el tema de abril del 2024. En todo caso, APP está abierto a discutirlo, pero lo que creemos es que no podemos continuar con esta situación de desangramiento y de muerte de más peruanos en este momento. Ahora, con respecto a las responsabilidades de los 48 fallecidos, hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la delegación que ha venido al Perú, va a emitir una primera declaración y por lo que se ha podido conocer, es decir, lo que aparentemente queda claro para la comisión es que las muertes no han sido productos de decisiones individuales, irresponsables y más allá de lo permitido por los miembros de la policía y las Fuerzas Armadas que han disparado, sino que esto se ha dado en el contexto de una decisión política de que esto ocurriera. Y por lo tanto hay una responsabilidad política. ¿Qué van a plantear ustedes sobre esto? ¿Qué es lo que debería pasar? Por 2 muertos en Lima, durante la gestión de Manuel Merino, que duró pocos días, tuvo que renunciar. Acá hayan muerto 48 personas, Eduardo. 48. Precisamente por eso, Nicolás, ayer APP ha votado a favor de la moción para conformar una comisión investigadora multipartidaria del Congreso de la República. Está pendiente definir sus integrantes y la proporcionalidad por grupos políticos de la misma, pero en esa moción se establece claramente lo que tú señalas. Se tiene que investigar a fondo las responsabilidades de tipo político
¿no? Porque las responsabilidades de tipo penal, ya tengo entendido, se ha abierto carpetas fiscales al respecto en el Ministerio Público y se determinará las responsabilidades. Ahora, lógicamente, uno la primera reflexión que tiene es, yo no podría pensar que un presidente, un ministro de Estado pueda disponer directa o implícitamente que el ejército, la policía, cometa los actos execrables que va a ser materia de investigación y que lamentamos, ¿no? O sea, yo no me imagino a un presidente ordenando que se dispare claro, a sus pero hay una responsabilidad, ¿no?, política, Eduardo. En el primer gobierno de Belaúnde, te voy a contar una historia. En el primer gobierno de Belaúnde hubo una manifestación estudiantil en el Cusco y a raíz de las manifestaciones un estudiante murió por acción de la policía. Un estudiante. José María de la Jara y Ureta era el ministro de Gobierno Interior, no sé cómo se llamaba en esa época. ¿Sabes lo que hizo José María de la Jara? Renunció al ministerio. Renunció porque dijo que no era posible que una protesta estudiantil terminara con un estudiante muerto y que pese a que él no tenía ninguna responsabilidad en esa decisión, él asumía la responsabilidad política y renunciaba. Acá nadie tiene responsabilidad política. O sea, mueren 48 personas. ¿Y quiénes son los responsables? ¿Los policías que dispararon? ¿Ellos son los responsables? O sea, ¿quién creó el contexto para que esto ocurra? O sea, ¿quién tomó la decisión de enfrentar la protesta política y social de esta manera? Es decir, eso no entiendo por qué no hay ninguna reacción con respecto a este tema. Ustedes mismos le han dado el voto de confianza al gabinete de Alberto Otárola. Eso hace suponer que ustedes están de acuerdo con lo que se ha hecho. ¿Les parece correcto lo que se ha hecho y la manera como se ha enfrentado? En un momento de crisis y de enorme inestabilidad, Nicolás, lo peor que se hubiese hecho era no darle la confianza. Nosotros creemos que todos tenemos que asumir parte de nuestra responsabilidad en la crisis política actual. Y también hay que hacer presente que las situaciones de protesta, que las manifestaciones, que las huelgas y los reclamos no fueron también por los cauces que corresponden a una situación, a un Estado y una sociedad democrática. Los niveles de violencia que fueron ejercidos en diversas localidades del país, ataques a aeropuertos, toma de carreteras, puentes bloqueados, agresiones a comisarías, incendio de locales del Poder Judicial, del Ministerio Público. Hemos visto por las redes sociales cómo se atacaba con instrumentos, con armas letales hechizas a los policías. El incendio de camionetas, la muerte de calcinado de policías. O sea, ha habido una violencia deliberada, premeditada, con la finalidad, Nicolás, además, de imponer una agenda política en el país. Y obviamente no ha habido una capacidad de respuesta por parte del Estado. No tenemos quizás una preparación suficiente en la Policía Nacional del Perú, los hombres suficientes, la formación democrática que corresponde. Es decir, en general, estamos revelando pero también ¿qué significa para ustedes, Eduardo? Sistema de seguridad interna, ¿no? O sea, entonces yo creo que todo tiene que ser puesto pero ya en eso es un adelanto. Y evidentemente pero es Eduardo, responsabilidad política. Pero Eduardo, eso ya es un adelanto. 47 muertos están bien muertos. O sea, ¿no había otra manera de enfrentar lo que pasó? O sea, ¿por qué el Acuerdo Nacional se convocó un mes y una semana después de instalado el gobierno de Dina Boluarte? Y tuvo que ser suspendida su primera reunión porque habían muerto 17 personas en Puno. O sea, por eso te pregunto, ¿están bien muertos los 47 muertos? No había otra manera de enfrentar las cosas. Se va a considerar como que la policía ha actuado correctamente, Nicolás, así que te pido no pongas palabras en mi boca. Lo planteo como pregunta, Eduardo. Lo planteo como pregunta. No, de ninguna manera, pues no. O sea, creo que nadie en su sano juicio va a responderte afirmativamente esa pregunta, ¿no? No corresponde a la realidad. Aquí hay una crisis de todo tipo, hay una crisis política, nos desnuda también las falencias y la debilidad institucional que tenemos en la Policía Nacional del Perú, que viene de un gobierno que ha cambiado 5 o 6 comandantes generales de la policía, que ha tenido 7 ministros del Interior, una policía maltratada, con ascensos en base a corrupción y a coimas. O sea, hay un descrédito, hay un desprestigio interno, hay una desmoralización también de la Policía Nacional porque ha sido maltratado en el gobierno del expresidente Castillo, y eso tú lo sabes muy bien.
Entonces, frente a un escenario de violencia inusitada, un escenario de protestas duras, difíciles, sobre todo en el sur del Perú, la policía, el Estado, no hemos tenido los reflejos correctos para actuar como corresponde en democracia. La democracia tiene que defenderse, la democracia tiene que defender sus fueros, tiene que haber principio de autoridad, pero lógicamente dentro del marco del respeto a los derechos humanos. Producir estas situaciones totalmente rechazables, lo que se tiene que hacer es investigar y determinar responsabilidades, pero el país no puede quedar al garete y no puede quedar tampoco en manos de gente que cree que la violencia puede servirles para armar una plataforma política. No, pero por supuesto que los violentistas tienen que ser aislados, identificados, encarcelados como corresponde, pero en fin. Ahora, el problema es que de los 47 muertos, Eduardo, de los 47 muertos, fíjate tú este dato, de los 47 muertos no se ha acreditado que ninguno de ellos haya pertenecido en algún momento no solo a Sendero Luminoso, ni siquiera al Movadef. No se ha acreditado ni siquiera que hayan participado en organizaciones políticas, que tengan antecedentes de tipo criminal. Es decir, ha muerto gente a la que no le puedes atribuir una conducta delictiva o antisocial. Pero en fin, lo que yo quiero saber es, en conclusión, ¿ustedes qué proponen como Alianza para el Progreso? Que el Congreso y Dina Boluarte permanezcan hasta el 28 de julio de 2024. Eso es lo que ustedes plantean. Eso es lo que ustedes creen que hay que hacer. Eso es lo que está acordado hasta ahora, Nicolás. Nosotros hemos tomado una decisión colectiva, institucional, que costó en el Congreso que tenga consenso. Nosotros planteamos y votamos para que sea las elecciones en diciembre de 2023, porque se lo consultamos ese día de la votación a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, con quien que estaban en el hemiciclo, particularmente el que habla como vocero alterno, conversó con los miembros del jurado y les preguntó, ustedes hablan de 14 meses de elecciones, ¿cuántos meses podríamos ajustar para adelantar más las elecciones? Y nos dijeron ellos, noviembre o diciembre del 2023. Caso contrario, teníamos que eliminar varias fases que son importantes para una elección justa y transparente. Por eso es que APP votó diciembre del 2023, pero no tuvo consenso. Y tú sabes, Nicolás, que somos 14 bancadas y no es fácil asumir una posición de consenso en un Congreso tan disperso, tan disgregado. Congresista, muchas gracias por atendernos y una vez más lamento el ataque a su domicilio, que es absolutamente injustificable. Es algo que no podemos aceptar como correcto, como válido, como una manera Nicolás, si me permites un minuto, por favor. Sí, por favor, porque tengo que ir a la pausa. Sí. No, sí, breve nomás. Te escuchaba antes de la entrevista sobre algunas decisiones que el Congreso toma, y yo entiendo que los medios de comunicación y la ciudadanía hable del Congreso, ¿no? Yo quiero decir rápidamente que en el Congreso somos 14 bancadas, no todos votamos igual. En el caso de mi ex colega Freddy Díaz, APP presidió la Comisión de Subvenciones Constitucionales, ha votado en bloque en la primera vez y ayer también lo hizo. De igual manera, nosotros, por ejemplo, no compartimos propuestas en torno al tema de afectar el plazo y la continuidad de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE y RENIEC. Pero se dice el Congreso, los congresistas. Quizás ahí te sugiero a ti como comunicador ya experimentado que se disgregue y que se establezca la responsabilidad de cada Vale la acotación. Muchas gracias, congresista. Nos vamos a la pausa, regresamos con más.